Chicos, buenas tardes. El día de hoy vamos a trabajar el tema de recursos naturales y desarrollo sostenible. Vamos primero a definir qué son los recursos naturales y qué situación es por la que están atravesando hoy en día y qué propuestas hay respecto, ¿no?, del aprovechamiento de los mismos, ¿ya? Entonces vamos a comenzar. Miren, por aquí tenemos en imagen una fotografía bastante interesante respecto, ¿no?, de lo que son los recursos naturales, pero habría que preguntarnos qué son, ¿no? Y qué puede ser considerado como recursos naturales, ¿ya? Veamos por acá. A ver, veamos este cuadrito, ¿ya? Acá tenemos la definición de lo que vendrían a ser los recursos naturales. Por ejemplo, ¿qué leemos, no, en la primera parte? Nos dice, son componentes de la naturaleza susceptibles de ser aprovechados en su estado natural por el ser humano para la satisfacción de sus necesidades. ¿Ya? ¿Qué quiere decir, en otras palabras? Que los recursos naturales son todos aquellos elementos que encontramos en la naturaleza y que pueden ser aprovechables por el hombre, ¿ya? Los podemos aprovechar directamente para nuestra alimentación, como también los podemos aprovechar como materia prima para desarrollar, por supuesto, pues, diversas actividades, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, nos damos cuenta de las actividades humanas, a ver, las mencionamos: agricultura, ganadería, industria, al igual que ello, minería, por ejemplo, son actividades económicas que nosotros vamos a tocar más adelante, pero que, si te das cuenta, están muy vinculados con los recursos naturales. Por ejemplo, para desarrollar la agricultura se requiere de tierra, ¿no es verdad? Se requiere de suelo. Para desarrollar la agricultura se requiere de lo que vendría a ser también el agua. Y tanto el suelo como el agua son recursos naturales, ¿ya? Si yo hablo, por ejemplo, de la ganadería, para desarrollar la ganadería se requiere de pastos naturales, por ejemplo, y los pastos naturales forman parte de la flora, que también es un recurso natural, ¿correcto? Si hablo, por ejemplo, de lo que vendría a ser la minería, bueno, puede ser la minería metálica o la minería, por ejemplo, basada en la extracción de hidrocarburos. Si yo hablo de minería metálica, pues estoy hablando de oro, plata, cobre, ¿no? Etcétera. Si hablo de hidrocarburos, ahí está el petróleo, está el gas natural, el carbón mineral. Y todos estos elementos que acabo de mencionar forman parte de los recursos naturales, ¿no? Entonces la minería se basa en la extracción de los recursos naturales. Si yo hablo, por ejemplo, de lo que es la industria papelera, la industria maderera, requiere como materia prima, obviamente, a la madera, ¿no es así? Y la madera forma parte, pues, también de recursos naturales, ¿no? Claro, en todo caso serían los árboles, ¿no? Entonces, así nos damos cuenta inmediatamente que gran parte de las actividades que nosotros, los seres humanos, desarrollamos, está totalmente vinculado con los recursos naturales, ¿no? Por eso decimos, son todos los componentes de la naturaleza susceptibles a ser aprovechados por el hombre. Pero, ¿qué tipos de recursos naturales podemos encontrar? Bueno, según su aprovechamiento, hay que decirlo así, los recursos naturales pueden ser recursos renovables, recursos no renovables y recursos inagotables, ¿ya? Fíjense por aquí, ¿qué serían los recursos renovables? Dice, una característica importante de los recursos naturales es que estas de aquí están conformadas por organismos que crecen y se renuevan, ¿no? Y que también se pueden regenerar, ¿correcto? Miren, así mismo tienen la posibilidad de ser utilizados una y otra vez, ¿ya? Esa es una característica importante. Es decir, los recursos naturales renovables son aquellos que tienen la capacidad de regenerarse en corto tiempo, ¿ya? Ejemplo, dentro de los recursos naturales renovables podríamos mencionar a la flora y también a la fauna, ¿ok? Pero, miren, aquí vamos a hacer una observación, que los recursos naturales se clasifican en dos grupos. Podemos hablar de recursos renovables verdaderos o recursos renovables aparentes, ¿ya? Los recursos renovables verdaderos son aquellos que se van a caracterizar porque se reproducen, ¿ya? Ejemplo, dentro de estos recursos renovables verdaderos vamos a encontrar a la flora, la fauna y los microorganismos. ¿La fauna se reproduce? Claro, ¿no? Los animales se aparean y se pueden reproducir en un periodo relativamente corto, ¿no es así? Que puede tomar unos cuantos meses, o ya en especies más grandes, pues, por ejemplo, en el caso de los elefantes, un año, ¿no es así? Pero asimismo también aquí tenemos a la flora.
La flora también se puede reproducir, profesora, bueno, a través de lo que vendría a ser la polinización, ¿no es verdad? Por eso es muy importante la presencia de ciertos insectos, como el caso de las abejas, que ayudan en el proceso de la polinización. Y nos dicen que en los últimos tiempos, debido a que se están produciendo muchos alimentos transgénicos en el mundo, estos alimentos transgénicos están provocando la muerte de las abejas. ¿Por qué? Porque las abejas no encuentran, pues, en estos alimentos alterados genéticamente el polen, ¿no?, que requieren para su subsistencia. Y lamentablemente esa situación dicen que va a traer, ¿no?, una cadena de consecuencias que van a ser bastante complicadas para el hombre, ¿no? Ahora, aquí también dentro de los recursos renovables verdaderos podemos encontrar a los microorganismos, ¿ya? Que también son muy importantes. Por ejemplo, si nosotros nos desplazamos hacia la selva de nuestro país, sabes tú que en la selva peruana pues abundan los árboles, ¿no? Pero la presencia de estos árboles está vinculado con todas las especies de animales, al igual que el suelo que hay en el lugar, ¿no? La presencia de árboles es favorecida por la existencia de un suelo que obviamente hace de soporte para el árbol, pero que a la vez la raíz de estos árboles se encargan de absorber el agua que cae en el lugar y que evitan, ¿no?, a través de esta absorción, la erosión del suelo. Asimismo, los microorganismos que hay en el lugar, como parásitos, bacterias, por ejemplo, se alimentan de los frutos que caen de los árboles, de las hojas que caen, al igual que los animales que mueren en el lugar. Y al alimentarse de todo ello, por supuesto, van a descomponer, ¿no es verdad?, estos elementos mencionados, y estos parásitos, estos microorganismos van a excretar una serie de nutrientes que es importante para el suelo. Entonces los microorganismos cumplen un papel muy importantísimo dentro de la naturaleza, ¿ya? Y no te olvides que forman parte del grupo de recursos naturales renovables verdaderos. Mientras que en el grupo de los aparentes van a encontrarse aquellos recursos renovables que no se pueden reproducir, pero que sí se pueden regenerar. ¿Cómo es eso, profesora? Regenerar quiere decir que se pueden recuperar tras un periodo, digamos, de descanso. ¿Ya? No se reproducen, eso sí. Por ejemplo, dentro de ello estaría, perdón, dentro de ello estaría, por ejemplo, el suelo. ¿Ya? Ahorita vamos a ver, activar por aquí el puntero láser. ¿Ya? Tenemos aquí, por ejemplo, al suelo como un recurso natural aparente. ¿El suelo se puede reproducir? No se reproduce, pero sí se puede regenerar. Para que se pueda regenerar, ¿qué se requiere? De que ese suelo pues pueda dejarse en descanso, ¿no? Es decir, se le tiene que dar un periodo de descanso al suelo. No se puede aprovechar el suelo permanentemente porque de lo contrario se afecta. Como tampoco se pueden introducir cultivos, ¿no?, que no son propios del lugar y que pueden ser muy agresivos para el suelo. En caso de ocurrir eso, definitivamente el suelo pues se va a ver muy, muy afectado. El aire igual se puede regenerar, la atmósfera se puede regenerar. Por ejemplo, hace décadas atrás se determinó que se había encontrado, como ustedes recordarán en las clases anteriores, un agujero, ¿no? Se había detectado un agujero en la capa de ozono. Y ese agujero se hallaba, pues, lo que vendría a ser el sector meridional del planeta, en el extremo, ¿no?, sur del planeta. Entonces, ¿qué es lo que hace? Bueno, a través de investigaciones se determina que la emisión de gases clorados eran los que habían provocado pues este daño a una parte de la capa de la atmósfera, ¿sí o no? Y se establece una política a través del protocolo de Montreal que nosotros hemos estudiado, con la cual se prohíbe el uso de ciertos agentes contaminantes, de ciertos insumos, y con el correr del tiempo pues ha ocurrido que la capa de ozono se ha ido regenerando, ¿no es verdad? Entonces, el aire, la capa de ozono que forma parte de la atmósfera, se puede regenerar, pero no se puede reproducir. El agua igualmente. ¿Cómo se puede regenerar el agua? A través de lo que se conoce como el ciclo hidrológico, ya que empieza con la evaporación de las aguas de los océanos, luego la condensación, que quiere decir que ese vapor de agua se junta formando nubes, luego estas nubes avanzan, ¿no?, cuesta arriba, y al encontrarse en una zona de menor temperatura, pues estas nubes se rompen y empiezan a precipitarse.
Puede ser que ocurran precipitaciones líquidas, que quiere decir lluvias, o puede ser que ocurran precipitaciones sólidas, que quiere decir granizo. Sea cual sea, chicos, ocurre que esta agua que está contenida en la atmósfera va a caer a la superficie terrestre, ¿no? Y luego se va a incorporar a los ríos, a las lagunas, por supuesto, pues que encontramos en la superficie de la Tierra. Entonces, así es como el agua se regenera permanentemente, ¿ya? Pero, ¿qué pasaría, profesora, si yo uso en exceso el agua? Bueno, obviamente eso también va a generar una afectación muy grave, ¿ya? Entonces ahí tenemos a los renovables, que son todos aquellos recursos naturales que se caracterizan porque se pueden, como su nombre dice, renovar en corto tiempo. Se pueden regenerar, se pueden reproducir algunos de ellos, ¿no? Mientras que los recursos no renovables, ¿ya? Son aquellos que se agotan con su explotación. Fíjense aquí, ¿ya? Son aquellos que no tienen la capacidad de renovarse inmediatamente. ¿Ya? Se pueden renovar, profesora, sí, pero en un periodo muy, muy prolongado. Requieren de miles o millones de años para volver a regenerarse. ¿Correcto? Ahora, ¿cuál es la característica de estos recursos no renovables? Bueno, dice, se agotan con su explotación, al menos hasta que se encuentre una forma, dice, de obtenerlo. O sea, de repente puede ser que los encuentren en otras zonas, ¿no? Los mismos recursos me refiero, o los encuentren a mayor profundidad, ¿correcto? Pero generalmente los recursos naturales no renovables no tienen la capacidad de reproducirse en corto tiempo, ni mucho menos regenerarse. ¿Ya? Ejemplo aquí tenemos pues al petróleo, ¿no? Y los yacimientos minerales. Lo que comentábamos hace un rato, ¿no? Los minerales metálicos y los hidrocarburos entrarían en el grupo de los no renovables, ¿correcto? Profesora, ¿el Perú tiene petróleo? Sí. ¿Pero ese petróleo es inagotable? No, en algún momento se va a agotar. Ahora último que se ha estado hablando mucho del gas de camisea, ¿no? Y que tú sabes de repente que el gas ha subido de precio, ¿no? El gas en balón, al igual que incluso el servicio de gas natural que hay en Lima también se ha incrementado en la época de la pandemia, ¿sí o no? Pero, ¿qué sucede con este gas? ¿De dónde procede el gas, por ejemplo, que se distribuye a través de tuberías? Me refiero al gas natural aquí en Lima. Bueno, ese gas viene de la convención, de la región del Cusco, ¿ya? Del departamento del Cusco, y se traslada a través de unas tuberías, obviamente, ¿no? Que han sido colocadas a varios metros de profundidad, y nos dicen que el aprovechamiento de este gas natural va a implicar algunas décadas, pero pasadas 4 décadas aproximadamente, ese gas natural se va a agotar. Va a tener que encontrar otro yacimiento para poder extraer de ahí y seguir abasteciendo a la población. ¿Ya? Entonces, no olvides tú que a diferencia de los recursos naturales renovables, los renovables no se van a regenerar en corto tiempo. Y si yo hablo de minerales, de petróleo, de gas natural, sé que estos recursos pues han sido producidos por la naturaleza en periodos muy largos. Y un tercer tipo de recursos naturales serían los inagotables, ¿ya? Que se van a caracterizar, ¿por qué? Porque son, miren, utilizados en baja proporción respecto a la cantidad existente en la naturaleza, ¿ya? Y se regeneran a sí mismos, no dependen, dice, de la actividad humana. Por ejemplo, dentro de los recursos inagotables estaría la energía solar. Claro, obviamente, ¿qué podría hacer el hombre que pueda afectar, pues, ¿no? La fuerza, el calor que tiene el sol? Sería bastante diferente, ¿no? Que el hombre pudiese tener cierta acción sobre ello. Y esa energía solar no se está aprovechando al máximo. Por ejemplo, ustedes han oído hablar acerca de los paneles solares. ¿Han oído hablar de los paneles Sí, solares? Sí, ¿no es verdad? Y a través del uso de estos paneles solares se puede producir energía eléctrica, ¿sí o no? Y miren, países sí, como por pero ejemplo, es, claro, países como por ejemplo Australia, se abastecen de energía eléctrica a través de estos paneles. O sea, esa forma ecológica de producir energía, ya energía barata, ¿no? Energía más económica, pues se ha difundido muchísimo en los países del primer mundo. Y acá en el Perú todavía estamos en pañales al respecto, ¿sí o no? De repente hay ahora, más que antes, cada vez un poco más, mayor número de personas que
compra paneles solares, los adapta en su vivienda para poder obtener energía eléctrica y así de paso aportar, ¿no?, a reducir la contaminación ambiental y también de paso a reducir el costo de pues su tarifa de luz, ¿no?, que ya de por sí es bastante alta en nuestro país, ¿no? Entonces imagínense ustedes que pudiéramos aprovechar al 100% la energía proveniente del sol, ¿no? Si pudiésemos aprovechar la fuerza de los vientos, porque a base de la fuerza de los vientos, la fuerza eólica, también podríamos generar energía eléctrica. Imagínense ustedes, ¿no? Igual que también la fuerza o la energía geotérmica. La geotérmica es la que viene del interior del planeta. Por ejemplo, la actividad volcánica puede ser aprovechada para producir energía eléctrica. ¿Sabían eso ustedes, chicos? ¿A través de qué, profesora? Los famosos géiseres, por ejemplo. En otros lugares del mundo, como en Estados Unidos, se aprovechan los géiseres para llevar a cabo la producción de energía eléctrica. Pero acá, como te digo, esa situación todavía pues no se ha implementado, no se ha desarrollado grandemente. Y hoy en día, muchachos, es necesario que se cambie esa política de aprovechar los recursos naturales por el bien de todos nosotros, no solamente los peruanos, sino también a nivel mundial. Se hace necesario que se cambie la forma de utilizar los recursos porque en la forma como estamos aprovechándolas, todo eso está conllevando pues a una destrucción, no solo de los recursos, no solamente de nuestro planeta, sino principalmente de nosotros, ¿ya? Así que es muy importante que conozcamos lo que son los recursos naturales. Veamos por aquí cuáles son los principales problemas que enfrentan algunos de estos recursos naturales. El principal problema obviamente tiene que ver con la contaminación, ¿no? Por ejemplo, la contaminación del agua, cosa que habíamos comentado, ¿se acuerdan anteriormente? Cuando habíamos dicho pues que el agua es víctima de contaminación debido a actividades como la agricultura, la industria, la explotación minera. Por ejemplo, en el Valle del Mantaro, muchos relaves mineros, exactamente 16 relaves mineros, van a parar hacia el río Mantaro. ¿Qué es eso de relave minero, profesora? Son los desechos que botan las minas, ¿no? Imagínense ustedes que en las aguas del río Mantaro se pueden encontrar una alta concentración de mercurio, entre otros, de plomo, por ejemplo, entre otros minerales, producto de la contaminación minera. ¿Ya? Si hablamos del aire, ¿cómo el aire se puede contaminar? Se puede contaminar por la emisión de sustancias, ¿no? Tóxicas, por la práctica de la actividad industrial, como ya nosotros anteriormente habíamos visto, y que generan efectos no solamente a nivel local, sino también a nivel mundial, ¿no? Por ejemplo, ahí vamos a encontrar problemas como el agujero en la capa de ozono que habíamos comentado, ¿no? El efecto invernadero antrópico, la lluvia ácida, que ya nosotros habíamos tocado en una clase anterior. Igualmente también tenemos aquí que el suelo es víctima de contaminación, ¿no? Por la agricultura, la industria, ¿no? La actividad urbana, la excesiva concentración de la población, ¿no? Así que lamentablemente nuestros recursos naturales, muchachos, están siendo muy afectados hoy en día. Vemos por aquí cuáles son los principales problemas de degradación. Degradación quiere decir destrucción, pérdida de la capacidad, ¿no?, del recurso natural como consecuencia de contaminación, ¿ya? En el caso, por ejemplo, de los bosques, el principal problema que enfrentan los bosques en nuestro país es la deforestación. ¿Qué es la deforestación? La deforestación es el retiro de la cubierta vegetal. O sea, talan los bosques, ¿no es verdad? ¿Con qué finalidad, profesora? Bueno, la población ha crecido, nos dice, y se requiere de más tierra. Bueno, por ahí todavía se podría aceptar la situación. Pero lo real, chicos, es que en los últimos años se han venido talando enormes hectáreas de tierras con el propósito de que éstas sean aprovechadas para producir cultivos de exportación. O sea, ni siquiera cultivos que van a ser, ¿no?, distribuidos o aprovechados al 100% por nosotros, ¿no?, los peruanos, sino principalmente destinados al exterior. Como por ejemplo, ¿cuáles, profesora? Bueno, por ahí podríamos hablar de lo que sería pues el cacao, el café y lo último, la palma aceitera. Vamos a ver en un momentito un video respecto a lo que les estoy comentando. ¿Y cuál es el impacto social, profesora, que genera
la deforestación, la destrucción de las áreas verdes. Miren, uno de los principales problemas que genera es la disminución de la disponibilidad de madera, ¿no? El otro, también la disminución de la biodiversidad y la disminución de la capacidad que tiene nuestro planeta de absorber los gases de efecto invernadero. Un gas de efecto invernadero, ¿no? Que se encuentra en grandes volúmenes y que es una de las principales preocupaciones que hay hoy en día, el dióxido de carbono. Pero nosotros sabemos que el dióxido de carbono puede ser absorbido, ¿por qué? Por los árboles. Los árboles absorben dióxido de carbono y lo convierten, pues, en parte de su estructura, ¿no? Sirve, dice el CO2, para engrosar la corteza de los árboles. Pero si yo voy talando a diestra y siniestra, entonces no solamente reduzco la emisión de oxígeno, ¿no? Sino también reduzco la capacidad que tienen estas áreas verdes del planeta de absorber el dióxido de carbono. Y ese es un problema grave, porque ya nosotros hemos estudiado anteriormente, pues, el tema del calentamiento global y el cambio climático, ¿no? Por otro lado, el principal problema que enfrentan los suelos, ¿cuál es? La desertificación. Profesora, ¿qué genera la desertificación? ¿Qué cosa es la desertificación? La desertificación es la pérdida de la capacidad productiva de los suelos. Es decir, que estos suelos se vuelven áridos, eriazos, infértiles y no se puede aprovechar para obtener alimentos. ¿Y cuál vendría a ser la causa de esa desertificación? Agricultura excesiva, el riego intensivo, el pastoreo excesivo, ¿no? La quema, por ejemplo, ¿no? de espacios. Todo eso conlleva problemas de desertificación, ¿ya? Y todo eso, date cuenta que tiene que ver con la actividad humana. ¿Cuál es el impacto social de la desertificación? La disminución de superficies de cultivo. Cada vez en el Perú tenemos menos áreas para cultivar, chicos. Y de repente hoy en día no estamos viviendo el boom de la exportación de productos agrícolas, pero en 20, 30 años eso ya no se va a dar. ¿Por qué? Porque de tanto aprovechar los suelos están perdiendo su riqueza. Y para que se vuelvan a regenerar, van a tardar mucho más tiempo de lo que comúnmente podría pasar. ¿Ya? Al igual que ello, también disminuye la producción de alimentos y, por supuesto, de materias primas para la actividad industrial. Y respecto de lo que es el agua, como habíamos comentado hace un ratito, el principal problema del agua tiene que ver con el tema de la contaminación. Se contamina con la minería, con la actividad industrial, ¿no? Al igual que también con la sobreconcentración de población en lo que serían, pues, las ciudades. Ya nosotros hemos visto en una clase anterior cómo las aguas servidas contaminan tremendamente, pues, a lo que vendría a ser las aguas, ¿no? De los ríos que corren por ese sector, como es el caso, por ejemplo, del río Rímac. ¿Cuál vendría a ser el impacto social inmediato de la contaminación de las aguas? Obviamente, disminución de la biodiversidad y disponibilidad de agua para el uso de la población, como también para la actividad industrial. Por ejemplo, hace décadas atrás, los ríos que corren por la ciudad de Lima, como es el caso del río Rímac, el río Chillón, el río Lurín, tenían especies en su interior. Tú podías encontrar peces, podías encontrar crustáceos en el interior. Hoy en día no los hay, como consecuencia del excesivo nivel de contaminación. ¿Ya? Entonces ahí tenemos los principales problemas que enfrentan los, en este caso, los recursos naturales, ¿no? Como agua, suelo y también aire, ¿no? Estábamos comentando hace un rato. Y la desertificación, miren, en la costa tiene que ver con la tala, con el riego excesivo, ¿no? Que genera salinización, con el sobrepastoreo que te conté, y en la selva con la deforestación, ¿ya? Ese es un problema gravísimo que tenemos que erradicar. Bien, vamos viendo aquí algunos aspectos importantes, ¿ya? Vamos a ver a continuación lo que vendría a ser el tema del desarrollo sostenible, que está ligado con el aprovechamiento de los recursos naturales. Bien, chicos, veamos por aquí que el desarrollo sostenible es una propuesta planteada desde comienzos del siglo, bueno, de comienzos de la década del 90, ¿no? Del siglo pasado, que manifiesta la necesidad de hacer un uso responsable de los recursos naturales, ¿no? Esa propuesta se llama desarrollo sostenible, también llamado sustentable,
Vamos a leer acá que dice, se aplica al desarrollo socioeconómico que va a ser formalizado por primera vez en un informe presentado, llamado el informe de Bartram, en el año de 1987. ¿Ya? Este informe fue elaborado a través de trabajos que se habían encomendado a la Comisión Mundial del Medio Ambiente, ¿no? Y que pertenece a las Naciones Unidas. Esta comisión manifiesta su preocupación y lo plantea en lo que vendría a ser pues el informe que hemos comentado, lo que va a servir de base para que en el año de 1992, en la cumbre de Río, también llamado pues la cumbre de la Tierra, llevada a cabo en Río de Janeiro, en el territorio de Brasil, se definan las propuestas que se deberían de llevar a cabo para reducir el problema de daño al medio ambiente. De entre ellos, por ejemplo, en el desarrollo sostenible se habla de la necesidad de trabajar en forma armoniosa el medio ambiente con lo social y con lo económico. Por ejemplo, una de las cosas que se plantea a través del desarrollo sostenible es que se tiene que aprovechar de forma responsable los recursos naturales de tal manera que las generaciones que vengan más adelante, ¿no? Las generaciones futuras, tengan las mismas oportunidades que nosotros de aprovechar los recursos naturales. ¿Ya? Eso es lo que se plantea a través del desarrollo sostenible, ¿no? También se plantea que no se puede desarrollar actividades económicas que sean sumamente agresivas con el medio ambiente, ¿no? Y en caso de que esto ocurriera, pues se tiene que evitar el impacto, se tiene que controlar la cantidad, por ejemplo, de gases tóxicos que se podría emanar hacia la naturaleza. Bueno, de un lado suena bastante, ¿no? De repente interesante y a la vez también suena pues bastante, digamos, pues positivo esta propuesta, pero ¿qué tanto se podría hacer? ¿Qué tanto se podría lograr a través de la propuesta de desarrollo sostenible? En realidad muy poco se ha caminado para ser, ¿no?, muy realistas. Al punto de que si el desarrollo sostenible es un concepto que aparece en el año de 1992, vemos el video del año 2015, mostrado hace un ratito, que es una problemática más reciente en nuestro país, ¿no? Entonces, en vez de haber aprendido a crear estrategias y métodos para contrarrestar el problema de el daño que se hace al medio ambiente, más bien se está afectando aún más, ¿ya? Así que hay mucho todavía trabajo pues por desarrollar en el Perú. Se tiene que incrementar el desarrollo de gestión ambiental, pero esa propuesta de gestión ambiental tiene que ir de la mano con una política de nuestro Estado que defienda los recursos naturales. Mientras eso no se dé, lamentablemente vamos a seguir todavía enfrentando problemas respecto pues de la pérdida de nuestros recursos, ¿ya? Y vamos a desarrollar a continuación pues otra actividad importante.